Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. El tema del mensaje en esta mañana: el mundo y nuestra separación de él. El mundo y nuestra separación de él. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. ¿Lo tenemos? Nos dice así la palabra del Señor: por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Leemos de nuevo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo los recibiré. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? La separación del mundo es un deber muy importante, por si usted no lo sabía. Todos los que profesan ser creyentes deberían de considerarlo seriamente, porque la separación del mundo siempre ha sido una de las evidencias de la obra de la gracia de Dios en el corazón de esas personas. Esa es la evidencia que podemos decir externa, claro está, interna, de esa obra que Dios ha hecho. Esas personas que realmente han nacido de nuevo, han nacido del Espíritu de Dios, siempre se han separado del mundo. Mientras que esas personas que son creyentes solamente de nombre, siempre se han rehusado salir de él, salir del mundo y separarse. Mis hermanos, esto es un asunto, es algo especialmente importante hoy en día, cuando muchos están tratando de hacer que el cristianismo sea fácil y están tratando de evitar la necesidad de la autonegación. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque es algo que se está viendo, es algo que se está dando en nuestro entorno, donde las personas ya no están hablando tanto de que el creyente debe de separarse del mundo, sino más bien están tratando de acomodarse al mundo, esos llamados cristianos. Hay muchos que piensan que pueden comportarse como quiera y continuar siendo buenos creyentes. Eso está lleno en nuestro entorno, en la farándula, en el mundo de la farándula, muchas supuestas personas que se autoidentifican como cristianos, que dicen que se han convertido y tienen una actitud totalmente separada o totalmente diferente, mejor dicho, de lo que es la actitud que debe de manifestar una persona que realmente ha nacido de nuevo. Entonces, en esta mañana yo quiero advertirles claramente contra esa manera de pensar que es contraria a las Escrituras. Toda persona que ha nacido de nuevo necesariamente se separa del mundo. Se separa del mundo. Ahora, cuando yo hablo del mundo, no quiero decir el mundo físico en donde nosotros vivimos. Nada de lo que Dios ha creado en el universo es en sí mismo dañino para el alma humana. Nosotros leemos en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó al mundo, cuando Dios hizo toda su creación, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, la idea de que algo físico sea en sí mismo pecaminoso es un tonto error. Es un tonto error. Ahora bien, cuando yo hablo del mundo, quiero decir aquellas personas que piensan solo principalmente en las cosas de este mundo y descuidan el mundo venidero. A eso es que me estoy refiriendo, a esas personas que piensan más acerca del cuerpo que del espíritu, que piensan más acerca de cómo agradar a los hombres que agradar a Dios. Por el mundo me refiero a esas personas junto con su estilo de vida, sus opiniones, sus gustos, sus ambiciones, sus perspectivas, que están claramente en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. Esto es el mundo que es peligroso para el alma.
Este es el mundo a que me estoy refiriendo. Este es el mundo del cual el Señor nos manda a salir y separarnos de él. Conceptos, ideas. Es a eso que nos referimos. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de este asunto? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que no nos debemos de adaptar al mundo. No se adapten al mundo. Y tenemos muchos otros pasajes bíblicos, solamente le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Santiago. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice Santiago 4:4. Eso lo dice Santiago 4:4. Pero también esa misma carta, el capítulo 1, verso 27 de Santiago nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto dice la palabra, mis hermanos. El Señor Jesucristo, hablando acerca de sus discípulos en esa oración que elevó antes de ser entregado, que quedó registrada en Juan capítulo 17, Él dice, ellos, haciendo referencia a sus discípulos, los discípulos de aquel entonces y todos los discípulos de todas las épocas, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Y hay otros pasajes bíblicos que nos hablan mucho acerca de eso. Usted solamente necesitaría una concordancia y buscar la palabra mundo. Y siempre, en la mayoría de las ocasiones, para no decir siempre, en la mayoría de las ocasiones donde aparece la palabra mundo es una acepción negativa, con un concepto negativo. Está haciendo referencia a algo contrario a lo que es Dios y su reino. Entonces, todos estos textos que les he mencionado y muchos otros hablan por sí mismos. Ninguna persona racional podría negar que enseñan que el mundo es precisamente el enemigo del creyente y que la amistad del mundo y la amistad de Cristo se oponen mutuamente. Ninguno podría negar eso está claro. Eso no necesitaría como dedicar un día para estudiar en detalle qué significa cada palabra expresada, por lo menos en esos versos que le he mencionado. Y aún más, mis hermanos, la experiencia cristiana confirma que el amor del mundo es lo que ocasiona más daño a la causa de Cristo. Cuando un creyente, se encuentran, o esa persona que piensa que son creyentes y siguen la corriente de este mundo, pues a la larga sufren ese naufragio. Sufren ese naufragio espiritual. Cuando aman al mundo y son amigos de él. Es el amor del mundo el que lleva precisamente, el que conduce al camino ancho, al camino que conduce a la destrucción. Que conduce a la destrucción. Ahora bien, mis hermanos, yo necesito también aclararle a ustedes lo que la separación del mundo no significa. Porque también pudiéramos tener ideas erradas pensando que separación del mundo es X o Y nos daríamos cuenta de que realmente no es a eso que está haciendo referencia la Biblia. Es importante ser claro acerca de esto porque hay muchos cristianos que hacen daño sin saberlo, inconscientemente motivados por un mal entendimiento de lo que significa la separación del mundo, el separarnos del mundo. Cuando nosotros leemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17, el pasaje que leímos al inicio, que nos dice, salgan de en medio de ellos y apártense. Eso no significa que los creyentes debemos de abandonar el empleo en el mundo. Eso no significa eso. Nosotros tenemos a Cornelio, que era un soldado romano, tenemos a Lucas, que era un doctor, tenemos a Zenas, que era un intérprete de la ley, que estaban allí, son ejemplos de creyentes que vivían en un empleo secular. De hecho, la palabra de Dios nos dice que es un pecado ser ocioso y frecuentemente la ociosidad conduce a la tentación y la tentación lleva al pecado. Entonces es correcto que nosotros tengamos empleos legítimos.
No debemos dejar ninguna vocación secular, a menos que sea pecaminosa en y por sí misma, ¿verdad? Una vocación secular, alguien que se dedique a robar, pues ya sabe que cuando se convirtió a Cristo, ya esto está en contradicción a la palabra de Dios. Alguien que se dedique a estafar, cuando viene a Cristo, pues ya tiene que dejar esa forma de actuar, ¿verdad? Ninguna profesión secular que no esté en contradicción con los parámetros que Dios ha establecido en su palabra deben de ser dejados. Al contrario, nosotros como creyentes debemos de llevar nuestro cristianismo a esos lugares donde el Señor nos ha puesto a ganar el sustento diario. Debemos de llevar nuestro cristianismo allá. Allá deben de conocer acerca de nosotros. En primer lugar, eso debemos tenerlo claro. No significa que yo voy a dejar de trabajar. Nosotros leemos en las Escrituras que lamentablemente la iglesia primitiva cometió ese error, o principalmente la iglesia de Jerusalén. Cuando vino el Pentecostés y hubo ese gran despertar, dice que comenzaron a venderlo todo y comenzaron a vivir juntos en comunidad. ¿Por qué? Porque según algunos historiadores, el concepto de la venida de Cristo era algo inminente y por lo tanto ya no había que trabajar más. Tiempo después, nosotros vemos en las cartas del apóstol Pablo pidiendo ofrenda para llevar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habían comido los recursos que habían generado, que habían utilizado para sostenerse y Cristo no había llegado en ese momento. Entonces no estamos hablando de eso, no estamos hablando de irnos a vivir en comunidad tampoco, porque eso sería un caso error también. Salgan de en medio de ellos y apártense, no significa que los creyentes no deberían tener nada que ver con las personas inconversas. No significa esto. Nuestro Señor y Salvador y sus discípulos, nosotros leemos en las Escrituras que asistieron a fiestas de boda, comieron en casa de pecadores, comieron en casa de fariseos. En 1 Corintios 10:27 el apóstol Pablo nos dice cómo debemos comportarnos si un incrédulo nos invita a comer en su casa. Y no dice en ningún lugar que no vayamos, sino cómo debemos de comportarnos. Nosotros no debemos de apartarnos de las oportunidades de hacer el bien. Si Cristo está con nosotros, donde quiera que vayamos, podemos ser entonces instrumentos para influir a otros sin hacernos daños a nosotros mismos. Entonces no está hablando de que yo me voy a separar de esta gente, al contrario, debo de influenciar esas personas. Salgan de en medio de ellos y apártense. No significa que los creyentes deberían de interesarse en ninguna otra cosa salvo su religión. Algunos piensan que es muy espiritual no hacer caso de la ciencia, no hacer caso del arte, no hacer caso de la literatura, no hacer caso de la política. Y muchos, lamentablemente, han influenciado el evangelicalismo de República Dominicana, el evangelicalismo que prima en República Dominicana. Y esas personas, eso ha ido cambiando, pero hace algunos años no leían libros que no eran cristianos, no leían el periódico, no leían la noticia, no sabían nada de lo que estaba sucediendo en el gobierno y su país. Y yo pienso que eso es un descuido egoísta y tonto de su deber. Nosotros leemos que Pablo valoraba un buen gobierno. Nosotros leemos que Pablo citaba escritores paganos en sus sermones. Nosotros leemos que el apóstol, para ponerle un ejemplo, sabía las leyes y las costumbres del mundo, como nosotros podemos ver en las ilustraciones que él usaba en sus cartas. No se divorció de esto. Esos creyentes que se jactan de ser ignorantes de lo que ocurre en su entorno, están trayendo reproche al cristianismo. Número 4, salgan de en medio de ellos y apártense. Tampoco significa que los creyentes debieran ser excéntricos en su manera de vestir o de hablar. Nosotros nunca debemos de atraer la atención hacia nosotros mismos por esos medios, por la forma de vestir. No hay ningún motivo para suponer que nuestro Señor y sus discípulos se vistieron y se condujeron en forma distinta a la costumbre de aquel entonces.
No, mis hermanos, al contrario, nosotros sabemos que el Señor condenó a los fariseos específicamente cuando nosotros leemos en Mateo 23:5 que ellos agrandaban sus filacterias y alargan los adornos en sus mantos para ser vistos por los hombres. Eso es también otro problema que no es tan fuerte en nuestro entorno, pero que sí ha sido motivo de burla en las redes sociales por parte de algunas personas que se aprovechan de estos hermanos, de personas que son muy estrafalarias en su forma de vestir en nuestro entorno. Y son cosas que usted conoce porque usted ve eso a través de las redes sociales, que lo usan como forma de burla, de burlarse de la forma de ellos vestir, de la forma de predicar, de la forma de expresarse. Número 5, salgan de en medio de ellos y apártense. No significa que los creyentes deberíamos retirarnos de la sociedad y vivir en la soledad. Nuestro Señor claramente dijo cuando oró al Padre: no te ruego que lo quites del mundo. Eso está ahí en Juan 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los guarde del maligno. Entonces no podemos mantener al diablo fuera de nuestros corazones, refugiándonos en un rincón. No, mis hermanos. El verdadero cristianismo y la mundanalidad se distinguen más claramente cuando nosotros mantenemos nuestra posición y mostramos el poder de la gracia sobre el mal, en vez de huir, en vez de abandonar el puesto en donde Dios nos ha colocado. En vez de salir huyendo o escondernos, no, es que yo no quiero vivir en el mundo. Ese fue el error de la iglesia en la época medieval. De ahí es que vienen los monjes, los monasterios. Viendo cómo la iglesia se corrompía, muchos de estas personas optaron por irse a los montes, optaron por irse a los desiertos, optaron por irse fuera de las ciudades. Y eso no es correcto. A pesar de que la maldad esté en aumento, nosotros no somos llamados a huir de esta maldad, sino al contrario, con nuestro testimonio a confrontarla, con nuestras palabras a confrontarla, a marcar la diferencia. Y número 6, salgan de en medio de ellos y apártense. No significa que los creyentes deberían retirarse de cada iglesia imperfecta. En las epístolas del apóstol Pablo nosotros vemos las fallas y las corrupciones de las iglesias, claro está, fueron reprendidas, pero los creyentes no fueron aconsejados a dejar esas iglesias debido a su imperfección. Somos llamados, claro está, a denunciar el error, incluso en medio de las iglesias donde Dios nos ha puesto a desarrollarnos, a crecer, a perseverar, a poner a producir nuestros dones, nuestros talentos. Allí somos llamados también a decir: no, eso está mal, o esto está bien. Yo le pido que usted considere eso, mis hermanos, estas cosas que le estoy diciendo, porque muchas personas fácilmente se equivocan en relación con cada uno de esos puntos que le he mencionado. Y yo quiero que usted pueda estar en guardia al respecto para que no pueda entonces también seguir esa corriente errada que también prevalece en muchos cristianos. Ahora bien, si usted es un creyente joven, ¿cuántos son creyentes jóvenes? Yo quiero darle un par de consejos. En primer lugar, que el camino más corto no es siempre el camino de su deber. Eso es lo primero para ustedes jóvenes. También para todos, pero para los jóvenes. Usted puede pensar que es correcto discutir, cortar contacto con todos sus amigos, abandonar todo acto de cortesía y decir: yo me voy a dedicar a la obra completamente. Y eso pudiera traer cierta satisfacción a su mente, a su corazón, decir: no, yo estoy haciendo lo correcto. Pero a menudo eso es un comportamiento egoísta. Un comportamiento egoísta. Al contrario, en su entorno,
de amistades, en su entorno de relaciones de amistad, de relaciones familiares, usted es llamado a marcar la diferencia. Nosotros hemos sido llamados a separarnos del mundo, pero tenemos que tener cuidado. Y eso se lo digo también a los jóvenes en segundo ítem. Tenga cuidado de tener un comportamiento amargo, no atractivo y melancólico y desagradable. Usted es llamado a gozarse, ¿verdad?, en medio de ese mundo, en medio de esas relaciones que Dios le ha dado a ustedes como jóvenes, pero siempre manteniendo en alto el testimonio de Cristo. Manteniendo en alto el testimonio de Cristo. En muchas cosas nosotros debemos de separarnos, pero tengan cuidado de que sea una separación correcta. Si el mundo se ofende por la separación que la Biblia exige, no podemos evitarlo. Pero tenga cuidado de no ofenderlo por una separación que sea antibíblica. Una separación que le lleve entonces a tirar por el suelo el alto testimonio que Cristo le ha mandado a usted a llevar. Se lo digo a los jóvenes porque son los que están más tentados a mostrar doble cara en su entorno de amistades. Pero pudiera ser que usted como adulto también cayera en ese mismo error, tratando de agradar a sus amigos, tratando de agradar a sus relacionados, echa por el suelo el testimonio de Cristo. Sea cuidadoso con eso. Sea cuidadoso con eso, que Dios le va a pedir cuenta a usted cuando tira por el suelo el testimonio que Dios le ha mandado a llevar a su entorno, a sus amistades, porque allí es que comienza el testimonio cristiano, en su entorno familiar y de amistades laborales. Allí es que comienza ese testimonio cristiano. Ahora permítame enseñarle en esta mañana lo que significa la verdadera separación del mundo. ¿Qué significa la separación del mundo? Porque hasta ahora hemos visto lo que no significa separarnos del mundo. Ahora, ¿qué significa separarnos del mundo? En primer lugar, usted debe rehusar consistentemente el ser guiado por las normas mundanas del bien y del mal. No haga las cosas simplemente porque todo el mundo las hace. No haga las cosas porque sus amigos las hacen. No haga las cosas porque es lo que es popular en el mundo. Sus normas deben de ser las normas de la palabra de Dios. Lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo primero. Por eso usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que estudiar la palabra para saber qué es lo que Dios ha revelado, qué Dios le pide a usted. En segundo lugar, tenga cuidado de cómo usted ocupa su tiempo libre. Tenga cuidado de cómo usted ocupa su tiempo libre. Esto es muy importante porque a menudo nuestro tiempo libre es el tiempo de la tentación. A menudo nuestro tiempo libre es el tiempo de la tentación. Tenga cuidado de cómo usted ocupa ese tiempo libre y asegúrese entonces de apartar tiempo para estudiar la Biblia, para orar. Haga un ejercicio consciente. Quizás al principio sea difícil, le cueste trabajo, pero tenga fuerza de voluntad y determine ocupar ese tiempo libre en cosas que realmente van a perseverar o mantenerse más allá de la eternidad. En vez de estar leyendo un celular, en vez de estar jugando algo en el celular, en vez de estar revisando algo en el celular, dedique tiempo a orar, a leer la Biblia. En tercer lugar, usted debe de resolver no ahogarse por los negocios de este mundo. Le decíamos hace un ratito que debemos de seguir trabajando, que debemos de seguir esforzándonos para ganar nuestro sustento diario. Pero no debe de permitir que ese sustento diario que usted se gana diariamente, valga la redundancia, se convierta en un obstáculo entre usted y Cristo.
Si sus quehaceres terrenales empiezan a estorbar el uso correcto del día domingo o afectar su lectura bíblica y su oración, entonces se están apoderando de su vida. Al igual que Daniel, usted debe de sacar tiempo, apartar tiempo diario para la comunión con Dios, cueste lo que cueste. Nosotros leemos en Daniel capítulo 6, hubo un edicto que había sido emitido, que todo el mundo tenía que orar, tenía que pedirle al rey en aquella ocasión. Y dice la palabra que cuando Daniel escuchó el edicto, él precisamente siguió haciendo lo que hasta ese momento había hecho. Siguió orando a Jehová de los ejércitos 3 veces al día, como le acostumbraba a hacer. Eso acarreaba pena de muerte. En ese momento Dios lo libró a Daniel. Dios lo libró a Daniel del castigo. Pero mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de saber que incluso si en un momento dado Dios no nos libra del castigo, tenemos que perseverar en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, sacando tiempo para estas cosas. Sacando tiempo para estas cosas. Los negocios, los trabajos no deben de ser un obstáculo que me impida consagrar mi vida al Señor. Número 4, usted debería abstenerse de todas las formas de entretenimiento que estén relacionadas inseparablemente con el pecado. Es un asunto difícil, pero nosotros debemos de considerarlo. Es verdad que algunas formas de entretenimiento pueden ser en sí mismas consideradas como inocentes, pero también nosotros debemos de considerar la cuestión de si en la práctica son acompañadas inevitablemente con el pecado. Cosas que son inocentes, ¿no? Porque el escuchar esta cantante, el seguir a esta cantante en las redes, el prestar atención a las publicaciones nuevas que hace esta artista, esta de la farándula, eso no tiene ningún problema. Pero ¿qué tanto está cambiando sus conceptos de lo que Dios ha hablado en su palabra? ¿Qué tanto esa cantante le está desviando de lo que Dios ha revelado en su palabra, de lo que es la voluntad de Dios en su palabra? ¿Qué tanto usted está siendo influenciada por esas redes sociales? Algo que aparenta ser inocente, poco a poco le puede llevar a pecar gravemente en contra de Dios y no cumplir con ese mandato de alejarse del mundo. Entonces usted debe de ser moderado en ese aspecto. Todos necesitamos algún tipo de diversión. Todos necesitamos diversión con nuestros cuerpos, con nuestras mentes. Pero todo eso se puede convertir en un obstáculo cuando nos desvían la atención de lo que Dios ha revelado en su palabra o cuando nos quitan demasiado tiempo o atención. Cuando nos quitan demasiado tiempo o atención, que no tenga nada de malo lo que estamos aprendiendo, eso se convierte en algo pecaminoso. Si eso comienza a interferir mi consagración al Señor, mi servicio a Cristo, entonces debo de tener cuidado. Tenga cuidado también con esas relaciones de amistad que usted tiene con las personas del mundo. Yo no estoy diciendo de que usted o no debería tener nada que ver con las personas inconversos. En la vida cotidiana nosotros tenemos que tratar con ellas. Y siempre la palabra de Dios nos manda que debemos de tratarlo con cortesía, con bondad, con amor. Pero si usted escoge amigos íntimos, a personas que no se preocupan por la salvación, que no se preocupan por la Biblia, que no se preocupan por Cristo, no veo cómo puede tener esperanza de progresar como creyente. Tenga cuidado con esas amistades. El creyente va consistente, va pronto a descubrir que sus gustos no son los mismos como los de ellos y va a tener que escoger entre los dos. Tenga cuidado con esas amistades. Y esto es particularmente importante cuando se trata de escoger un esposo o una esposa. Un creyente no puede casarse con una pareja del mundo sin causarle un daño a su vida espiritual y a su felicidad.
Y esto me refiero especialmente a ustedes que son jóvenes, o si hay alguna dama que esté soltera y que anhele casarse todavía. ¿Ah? No puedes coger a un inconverso o una inconversa para casarse. Si usted no es casado, resuélvase a nunca considerar el casarse con una persona que no es un creyente verdadero. Jamás. Jamás, porque será fuente de muchos dolores. Para ustedes jóvenes que esperan algún día formar hogar, deben de tomar esto muy en cuenta. Su estándar es para elegir a la persona con la cual usted piensa pasar el resto de su vida. Debe ser un estándar acorde a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y ese estándar usted también debe de tenerlo para esa persona con la que usted piensa pasar el resto de su vida. Porque no puede exigirle al otro lo que usted no es capaz de dar. Por eso sería un gran error. No, yo creo que sea así, así, así. Y tú eres así, así, así. La respuesta debería de ser: como yo soy en mi consagración al Señor, yo pido que sea esa persona. Yo pido que sea esa persona. Ahora, mis hermanos, nosotros como creyentes, cuando vemos estos principios, siempre debemos de orar al Señor, pedir sabiduría para que nos dé sensatez, para que nos ayude a tomar decisiones correctas. Tomar en cuenta cómo otros creyentes se han comportado en circunstancias similares en las cuales nos encontramos, para entonces seguir el ejemplo que ellos han dado. Siempre orar al Señor. Orar al Señor. ¿Cómo nosotros podemos obtener victoria sobre este mundo? ¿Cómo podemos lograr esa separación permaneciendo aún en el mundo? ¿Cómo podemos tener esa peculiaridad de estar en el mundo sin ser del mundo? Lo primero que yo tengo que decirle es que usted debe de tener un corazón recto. Un corazón recto. Y un corazón recto solamente puede darse cuando ese corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo. Para que una persona pueda estar separada del mundo, viviendo en el mundo, necesita haberse convertido a Cristo. Si usted quiere separarse del mundo, usted tiene que estar seguro de que usted tiene un corazón nuevo, que usted ha nacido de nuevo. Ahora bien, si usted está seguro de que el Señor ha transformado su vida, le ha hecho nacer de nuevo, usted tiene un temor por las cosas de Dios, usted tiene un deseo genuino de agradarle, usted tiene un deseo de vivir para Él, consagrar su vida para Él, espera, aguarda el momento glorioso en el cual Él ha de venir aquí en la tierra. Entonces, en segundo lugar, yo le pido a usted que tenga una fe viva en esas cosas que no se ven. Una fe viva en esas cosas que no se ven, para poder estar separado del mundo. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven? Dios, Cristo, el cielo, el infierno. Claro, porque hay que tomar eso en cuenta. El juicio, la eternidad. Cuando usted comienza a enfocarse en esas cosas, en lo del más allá, entonces le será más fácil dejar este mundo, abandonar las cosas de este mundo. El tercer secreto, yo le invito a que usted pueda adquirir, es tener el hábito de confesar a Cristo con denuedo. Confesar a Cristo siempre. Nosotros no debemos de avergonzarnos de confesar a Cristo. Amable y respetuosamente debemos dejar que los hombres vean que nosotros actuamos bajo principios cristianos y que no tenemos la menor intención de apartarnos de esos principios cristianos. Eso es lo principal, mis hermanos. ¿Usted quiere vivir apartado del mundo?
primer lugar, tenga un corazón recto, corazón renovado, un corazón donde habite el Espíritu Santo. En segundo lugar, tenga esa fe en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Comience a manifestarlo. Señor, lea la palabra, estudie la palabra, vea las cosas que tienen que ver con el cielo, con la eternidad, con lo eterno, no con lo temporal. Y en tercer lugar, comience a proclamar con sus labios esa obra que Dios está haciendo en su corazón. Hay personas que se dicen ser cristianos solamente cuando vienen a la iglesia y hasta en el camino tratan de esconder la Biblia para que la gente no sepa para dónde va. Un día domingo a esta hora, si alguien lo visita a su casa, debería de saber sin que nadie le diga que usted está en la iglesia. Hasta esos pequeños detalles nos llevan a separarnos del mundo. Porque cuando los inconversos comprenden claramente que servimos a Cristo, tendrán la expectativa de que vivimos diferente y esto hará que nos sea más fácil hacerlo, más fácil vivir diferente. No, él es cristiano. Ten cuidado cómo te comportas porque tú eres cristiano. Ten cuidado, no haga eso. Ay, discúlpame porque no sabía que tú estabas aquí, dije esa palabra. Pero si a usted lo toman como los otros de al lado, mis hermanos, en esta mañana yo quiero invitarle a que usted se arrepiente, que usted venga delante de Cristo, porque su vida está dando testimonio de que no ha nacido de nuevo. Y por esa razón yo quisiera hacerle esa pregunta: ¿está usted venciendo al mundo o usted está siendo vencido por él? ¿Se ha separado usted del mundo o sigue contaminado por el mundo? Es una pregunta importante porque el mundo está pasando, nos dice la palabra, y aquellos que se aferran al mundo van a perecer con él. Yo quiero invitarle a usted que usted despierte de ese letargo espiritual y huya de esa ira venidera que se aproxima sobre esta tierra. Ahora bien, si usted quiere salir del mundo pero no sabe cómo empezar, lo primero que yo quiero invitarle a usted, que usted acuda directamente al Señor Jesucristo y ponga todos esos asuntos en sus manos. Nos dice la palabra en Gálatas 1:4 que Él se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Le pudiera parecer que es difícil separarse del mundo, pero descubrirá que con Cristo no hay nada imposible. Ahora bien, si usted ya se ha separado del mundo, entonces yo le invito a que usted tome consuelo y usted persevere. Usted está en el camino correcto. Continúe en él. No se avergüence incluso de caminar y correr este camino solo. Recuerde que los creyentes más decididos siempre serán los más felices. Nunca se avergüence de salir del mundo y vivir separado de él. ¿En qué camino usted está en este momento? ¿Cuál es su lugar en este momento? En base a la respuesta que usted mismo se dé, yo quiero invitarle entonces a que usted tome medidas ciertas para que las cosas cambien. Si su camino no es el camino que Dios le ha trazado, si aún no se ha separado del mundo, usted todavía está a tiempo. Mientras usted respire, mientras el corazón lata en su cuerpo, mientras usted esté todavía en este cuerpo físico, usted tiene oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Y si ya usted ha hecho esto y se ha separado del mundo, pues la invitación es que usted se afirme aún más, que usted se aferre aún más a estas palabras, que no se canse en el camino, porque esto es una obra de gracia que Dios va haciendo en nosotros. Dios irá haciendo esta obra hasta completar su obra en nosotros. Solamente dispóngase a mantenerse firme en esas cosas en que ha creído. Yo le invito a que estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor entonces nos conceda esa gracia de mantenernos firmes en estas verdades. Vamos a orar, mis hermanos.